El monitor cardíaco emitió una línea recta a las 9:41 de la mañana del 14 de agosto de 1997. No hubo gritos. Solo ese sonido blanco continuo brutal, que llenó el quirófano número 3 del Hospital Muguerza en Monterrey y que nadie que estuvo ahí ha podido olvidar. Una liposucción de rutina. Eso era lo que decía el expediente. Eso era lo que le habían prometido. Eso era lo que ella necesitaba creer para cruzar esa puerta. ¿Cómo llega la voz más grande de México a apostar su vida en una camilla de cirujano plástico a los 60 años? La respuesta no está en el quirófano. Está en una mansión de Guadalajara donde Lucha Villa entró sin joyas y salió 2 horas después cubierta de esmeraldas que solo un capo podía regalar. Está en los palenques reventados y en las fiestas privadas donde no había taquilla ni prensa, solo hombres armados y la sensación permanente de que cualquier movimiento podía ser el último. Está en el espejo de una mujer que había ganado todo y seguía sintiéndose vacía. Esta es la historia de Lucha Villa. No la que se cuenta en los homenajes. La otra. Si no quieres perderte el final, ya sabes qué hacer. Hubo una reina que llenó arenas durante 4 décadas. Hubo una mujer que cenó con presidentes y cantó para capós. Hubo una niña de Camargo que nunca dejó de tener miedo de no ser suficiente. Esas 3 personas vivieron en el mismo cuerpo. Y cuando ese cuerpo fue puesto a prueba en un quirófano de Monterrey, solo una de las 3 salió con vida. Regresemos al principio. Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, 1936. Un México de polvo y adobe donde los hombres se iban sin explicación y las mujeres aprendían a sobrevivir con lo que quedaba. En una casa con cocina de humo negro y olla siempre casi vacía nació Luz Helena Ruiz Bejarano. Sin imaginar todavía que ese nombre le quedaría chico. Su madre era el tipo de mujer que aprende a fabricar milagros con casi nada. Su padre era una silueta borrosa, una ausencia que nadie se tomó la molestia de explicar. En el México pobre de los 40, los hombres que se van no generan preguntas, solo huecos. Pero dentro de esa casa donde faltaba casi todo había algo imposible de ignorar. Esa niña tenía una voz. Grave, ronca, profunda. Como si saliera del fondo de la tierra. A los 12 años ya la llamaban para animar fiestas familiares. A los 14 cantaba en bodas y ferias patronales donde el sonido podía fallar y la banda podía equivocarse, pero su voz llenaba el espacio completo, rebotando en las paredes como si el edificio hubiera sido construido solo para ella. Y entonces llegó la primera decisión que marcaría todo lo que vendría. A los 15 años aceptó casarse con Mario Miller, un hombre 20 años mayor que ella. Hermano de un ventríloco conocido en el circuito del espectáculo. Él traía mundo, contactos, experiencia. Ella traía hambre, pobreza y una urgencia silenciosa por escapar de la prisión invisible de Camargo. 2 bebés en 2 años. Una niña convertida en madre cuando aún no terminaba de entender en qué se había metido. 7 años después de la boda, Mario desapareció con la misma facilidad con la que había llegado. De pronto había una mujer de 22 años, 2 hijos pequeños, ninguna profesión, ninguna certeza. Las opciones en el México de los 50 cabían en una mano. Regresar a casa de su madre. Buscar otro hombre. Trabajar como sirvienta. O apostar todo a esa voz que la hacía distinta. Dejó a sus hijos con la familia y se subió a un camión rumbo a la Ciudad de México con una maleta pequeña y un sueño que todos consideraban un delirio. La capital la recibió con ruido, smog y pensiones baratas donde se compartía cuarto con desconocidas. Cantó en bares de mala muerte donde el humo de cigarro hacía arder los ojos. En cabarets donde los borrachos lanzaban comentarios obscenos. En programas de radio a deshoras donde nadie preguntaba su nombre. Un día esa insistencia obstinada se cruzó con la necesidad de otra persona. Luis G. Dillon, empresario argentino, buscaba una voz femenina potente para un espectáculo de variedades. La cantante que había contratado no apareció a la audición. Luz Helena estaba ahí con un vestido prestado y las manos temblando. Cuando empezó a cantar, el silencio se volvió pesado, casi solemne. Dillon la rebautizó ese mismo día. Lucha por la fuerza que veía en ella. Villa por Pancho Villa, el mito del norte que cargaba la misma tierra en la sangre. A partir de entonces, la niña pobre de Camargo dejó de existir en los carteles. Nació Lucha Villa.
Pero hay algo que pocas veces se dice sobre ese momento fundacional. El abandono del padre, los años de hambre, el matrimonio a los 15 para escapar de la pobreza, la soledad de esa mujer joven con 2 hijos y ninguna red de seguridad, todo eso no desapareció cuando llegó el éxito. Se enterró. Se convirtió en combustible para subir al escenario y en veneno lento para todo lo demás. Esa herida, la sensación de no ser suficiente, de poder perderlo todo en cualquier momento, fue el motor de su grandeza y la raíz de su destrucción. Guarda eso en mente porque es la clave de todo lo que viene. Con el nombre nuevo llegaron también las canciones correctas. José Alfredo Jiménez, el poeta del tequila, el único capaz de escribir canciones como Heridas Abiertas, vio en su voz el instrumento perfecto para sus versos. Con él llegaron La Media Vuelta y una serie de temas que la convirtieron en la gran intérprete ranchera de México. Después vinieron las películas, los premios, los palenques que se llenaban solo con anunciar su nombre. Desde afuera parecía que lo había ganado todo. Por dentro la herida seguía ahí creciendo despacio, invisible, esperando el momento exacto para cobrarle la cuenta. Pero antes de que eso ocurra hay que hablar de algo que la historia oficial nunca incluyó. Algo que ocurrió en Guadalajara alrededor de 1985 y que explica mucho más de lo que parece. México, primera mitad de los años 80. En la televisión se hablaba de modernización. En los cines seguían pasando sus películas. Y en la sombra crecía el cártel de Guadalajara con nombres que hoy suenan a leyenda oscura. Miguel Ángel Félix Gallardo. Rafael Caro Quintero. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Hombres que movían toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y millones de dólares de regreso. Hombres que querían tenerlo todo. Poder, gobiernos, policías y también ídolos del espectáculo sentados en sus mesas. Para ellos, tener a Lucha Villa cantando en una fiesta privada no era entretenimiento. Era una demostración de poder. El mensaje era claro: si yo quiero, la mujer que llena arenas canta solo para mí. Las invitaciones llegaron primero disfrazadas de normalidad. Un empresario anónimo que paga bien por un show en una hacienda. Un concierto discreto en un rancho de Sinaloa. Una noche en Jalisco donde la seguridad parecía exagerada. Nadie decía la palabra narco en voz alta, pero las armas largas, las camionetas sin placas y los fajos de billetes hablaban por todos. Lucha Villa no era la única. Cantantes, actrices, comediantes, todas pasaron alguna vez por esos escenarios paralelos donde no había boletos ni taquilla ni prensa, solo hombres armados, botellas carísimas y la sensación constante de que cualquier chiste podía ser el último. Pero lo que ocurrió una noche en la mansión de Don Neto fue diferente. Guadalajara, aproximadamente 1985. Una mansión en las afueras. Muros altos, cámaras, guardias en cada esquina. Dentro mármol brillando bajo candelabros, cuadros caros, alfombras gruesas que ahogaban los pasos. Lucha llegó vestida para cantar, con ese porte de reina que nadie podía copiarle. La hicieron pasar primero al salón donde ya esperaban músicos, invitados, mujeres jóvenes que reían demasiado fuerte. Después, un asistente se le acercó al oído. El patrón quería saludarla en privado. Lo que ocurrió detrás de esa puerta solo lo saben 2 personas. Ella y él. Ninguno puede contarlo ya. Pero los escoltas narran el antes y el después. La vieron entrar a la habitación sin joyas llamativas. La vieron salir casi 2 horas después con una sonrisa que no era la de los palenques. Y con el cuerpo adornado de una manera que no habían visto antes. En sus orejas colgaban 2 esmeraldas enormes de un verde profundo que parecía absorber la luz. En las muñecas y los dedos, brazaletes y anillos del mismo tono. Piezas tan grandes que ningún escenario habría podido disimularlas. Esas joyas no las traía cuando llegó, diría uno de ellos años más tarde. La historia oficial nunca existió. En las entrevistas, cuando se mencionaban fiestas privadas, Lucha sonreía y cambiaba de tema. Los periodistas que sabían preferían hablar de José Alfredo, de Juan Gabriel, de los discos de oro. Lo otro pertenecía a ese territorio peligroso donde la curiosidad podía costar la vida. Para Lucha, aquellas noches tenían un doble filo. Por un lado reforzaban su sensación de importancia. No cualquier mujer entra y sale de la casa de un capo cubierta de esmeraldas.
Por otro la encerraban en una burbuja de poder ajeno que la hacía sentirse protegida y al mismo tiempo prisionera. Cuando aceptas cantar para esos hombres, cuando aceptas sus regalos, también aceptas que una parte de tu vida ya no te pertenece. Guarda esta imagen. Lucha Villa bajando las escaleras de esa mansión, envuelta en joyas verdes como billetes nuevos, sonriendo como si el mundo fuera suyo. Años después estará tendida en una camilla conectada a monitores que no entienden de esmeraldas ni de poder. Entre esas dos escenas se esconde el secreto que nadie quiso contar abiertamente. Y si quieres entender cómo una mujer que sostuvo palenques enteros con la voz terminó apostando todo a un bisturí, no te vayas. Hay que mirar con calma los años que nadie vio venir. Finales de los 80, principios de los 90. Lucha Villa era ya una institución. Había cruzado los 40, luego los 50, y seguía llenando escenarios que muchas cantantes jóvenes solo podían soñar. Las radios programaban sus canciones. Los empresarios peleaban por fechas. La televisión la invitaba a programas especiales donde cantaba sentada, rodeada de mariachis, como una reina en su trono. Por fuera todo parecía inamovible. Pero el cuerpo manda señales que no entienden de mitos. La voz ya no salía tan fácil a la tercera presentación de la noche. Las desveladas dolían más. Las fajas eran cada vez más apretadas y los vestidos cada vez más complejos para esconder lo que el tiempo iba marcando sin pedir permiso. Sus amigas de generación empezaban a irse. José Alfredo había muerto en 1973, consumido por el exceso. En febrero de 1996, Lola Beltrán cayó fulminada por un derrame cerebral después de cantar como siempre, hasta que el cuerpo dijo basta. Lucha fue a velorios, a misas, a homenajes donde sonaban canciones que ella misma había compartido en escenarios. Y cada vez que oía la frase se fue haciendo lo que más amaba, sentía un escalofrío que nadie veía. Ese iba a ser también su final. Desplomarse en medio de un palenque con maquillaje corrido y cámaras apuntando al cuerpo caído. La industria tampoco ayudaba. Un productor que sugería una iluminación más favorecedora. Una revista que usaba fotos antiguas porque en las nuevas no salía tan bien. Un comentario aparentemente inocente sobre lo impresionante que se veía para su edad. Esa coletilla final, para su edad, se le quedó clavada como un alfiler. 5 matrimonios. 5 intentos de construir un refugio. 5 veces recogiendo maletas, firmando papeles, explicándoles a los hijos que esta vez sí estarían mejor. A los 60 años no quedaba ni rastro de la fantasía de pareja para siempre. Había hijos, nietos, familia. Sí. Pero al final del día, quien se quedaba frente al espejo desmaquillándose en silencio, era ella sola. El año de 1996 pareció por fuera un triunfo absoluto. Juan Gabriel la reunió con Lola Beltrán y Amalia Mendoza para grabar Las Tres Señoras, el álbum que sellaba para siempre su lugar en el Olimpo del ranchero. Su voz seguía sonando firme, segura, con esa autoridad que solo dan las décadas. Pero en las fotos de esas sesiones, si miras con atención, hay algo más. El cuello cubierto. Las mangas largas. Los ángulos cuidadosos. Ella misma pedía que la tomaran de aquí para arriba, y luego Lola Beltrán murió. Y el tiempo dejó de ser abstracto. La palabra retiro empezaba a aparecer en las entrevistas, siempre envuelta en chistes. Algún día me voy a ir, pero todavía no, decía riendo. La verdad es que no sabía cómo dejar de ser Lucha Villa. ¿Quién era Luz Helena sin micrófono? ¿Sin palenques? ¿Sin cámaras? Esa pregunta le pesaba más que cualquier joya que le hubieran colgado en las fiestas de los Capós. Y cuanto más miedo sentía de perder ese personaje, más se aferraba a la idea de conservar intacto el cuerpo que lo sostenía. El espejo se convirtió en enemigo. Cualquier kilo de más se veía como una traición. Cualquier cambio en la piel como una amenaza directa a su lugar en el mundo. Un hombre de su edad podía volverse entrañable. Ella corría el riesgo de volverse invisible. En ese caldo espeso de recuerdos gloriosos, soledad, presión mediática y terror a desaparecer, fue donde se cocinó la decisión que lo cambiaría todo. No fue un arrebato de vanidad. No fue un capricho superficial. Fue el último intento desesperado de detener el reloj. En su cabeza parecía lógico, casi inevitable.
Si el cuerpo era su instrumento, había que ajustarlo. Imagina a Lucha Villa una noche cualquiera de 1997, sola frente al espejo, despojada de vestidos y maquillaje, mirándose sin público y sin aplausos. En la mesa del tocador hay frascos de crema, fotografías de cuando tenía 30, recortes de revistas donde la llaman eterna. En algún punto entre esa mujer real y esas imágenes congeladas, tomó el teléfono, marcó el número de un cirujano de Monterrey y pidió una cita. Esa llamada que nadie escuchó más que el médico al otro lado fue el verdadero inicio de la tragedia. Lo que vino después es lo que nadie quiso contar en su momento. Los meses previos a la cirugía fueron un campo minado emocional. Sus hijos intentaron convencerla de que no lo hiciera. Le dijeron que la querían como era, que no arriesgara su salud. Pero la inseguridad, esa que nació en Camargo cuando era apenas una niña sin padre y sin dinero, pesaba más que cualquier argumento racional. Toda su vida había sido un combate contra la pobreza, contra los prejuicios, contra los hombres que quisieron moldearla. Esta cirugía era para ella una extensión de esa pelea interminable. La noche anterior al viaje preparó su maleta pequeña como si fuera a una presentación de fin de semana. Entre los vestidos guardó una foto donde aparecía a los 35 años en pleno auge, con sombrero, trenza larga, sonrisa desafiante. «Así voy a quedar otra vez», dijo en voz baja. Nadie supo qué responder. ¿Cómo se le dice a una leyenda que ya no necesita demostrar nada? El día del viaje, Monterrey amaneció con un sol blanco casi hiriente. Lucha llegó al hospital caminando con una determinación que escondía sus dudas. Saludó al personal con esa cordialidad impecable que la caracterizaba. Firmó documentos, respondió preguntas médicas. Cuando el anestesiólogo le preguntó si tenía nervios, ella sonrió. No la sonrisa amplia de los palenques. Una más pequeña, más íntima, cargada de un presentimiento oscuro. Un poquito, respondió. Pero hubo un instante, apenas unos segundos antes de entrar al área restringida, en el que su máscara casi se rompió. Miró a uno de sus hijos, lo tomó de la mano y le dijo una frase que nadie olvidará. Si algo me pasa, acuérdate de que siempre lo hice todo por ustedes y por el público. Era una despedida disfrazada de broma. Pero una despedida al fin. Y en ese preciso instante la batalla ya estaba perdida. No contra la cirugía. Contra el miedo más profundo que había cargado toda la vida. El miedo a no ser suficiente. 14 de agosto de 1997. A las 9:12 de la mañana, la puerta metálica del quirófano número 3 se cerró detrás de Lucha Villa con un clic que sonó más fuerte de lo que debería. Adentro el aire olía a desinfectante y frío estéril. Afuera, en la sala de espera, su hija se persignó sin que nadie la viera. Nadie imaginaba que ese sonido tan simple marcaría la frontera exacta entre la mujer que México conocía y la que jamás volvería a existir. La anestesióloga revisó sus signos vitales. El cirujano ajustó sus guantes. Las luces se encendieron con un zumbido eléctrico. Lucha, todavía consciente, alcanzó a hacer una broma. A ver si por fin quedó flaquita. Rieron. Era esa mezcla perfecta de humor y vulnerabilidad que siempre la acompañó. Pero en su respiración había algo más, un temblor silencioso, como si su cuerpo quisiera advertir algo que su mente ya había decidido ignorar. A las 9:27 empezó la sedación. Sus ojos se fueron cerrando despacio como si una cortina pesada bajara desde dentro. Lo último que escuchó fue la voz de una enfermera. Respire profundo, señora Lucha. Muy bien. Eso es. Entonces llegó la oscuridad. Los primeros minutos fueron rutinarios. Incisiones pequeñas, succión controlada, presión estable. Pero a las 9:41 cambió todo. La anestesióloga notó que la saturación de oxígeno bajaba demasiado rápido. El monitor comenzó a emitir un pitido irregular. Luego otro más agudo. El corazón de Lucha Villa, ese que había sostenido miles de notas y millones de emociones, empezó a oscilar de manera errática. Fibrilación ventricular. Adrenalina, gritó la anestesióloga. Pero ya era tarde. A las 9:42 el monitor se fue en línea recta. Un sonido blanco continuo, brutal. El corazón de Lucha Villa había dejado de latir. Los médicos comenzaron la reanimación.
Compresiones torácicas. Descargas eléctricas. Oxígeno forzado. Pero cada segundo que pasaba era una sentencia. A los 30 segundos sin circulación, el cerebro comienza a sufrir. A los 60 segundos las neuronas empiezan a morir. A los 180 segundos las áreas del lenguaje ya están comprometidas. A los 240 segundos la identidad misma comienza a desvanecerse. Ese quirófano estuvo en silencio 7 minutos. Cuando el corazón finalmente respondió a una descarga y volvió a latir, ya no había nada que celebrar. Los médicos no lo sabían todavía. Pero la artista más poderosa de México acababa de morir dentro de ese cuerpo. Lo que quedaba sobre la camilla era solo la cáscara vacía de una vida extraordinaria. Afuera, la prensa aún no sabía nada. El público seguía cantando sus canciones sin imaginar que en ese mismo instante la mujer que les había dado voz a sus tristezas y orgullos estaba entrando a cuidados intensivos sin ninguna garantía de despertar. El neurocirujano la recibió en urgencias y dijo una frase que quedó grabada para siempre en el expediente. Esto no es un paro breve. Esto es un cerebro que estuvo demasiado tiempo en silencio. Las imágenes confirmaron lo impensable. Daño cortical extenso. Afectación en el tálamo. Pérdida masiva de conexiones neuronales. El cirujano plástico dijo temblando que habían sido menos de 2 minutos. Los estudios mostraban otra cosa. 5 o 6, quizás 7. Suficientes para borrar una carrera completa. 11 noches en coma. 11 noches donde su familia se turnó frente a la ventana de la UCI. 11 noches donde cada respiración dependía de máquinas. El país entero esperó. Y rezó. Y encendió veladoras frente a sus discos como si fueran altares. El 31 de agosto Lucha abrió los ojos. México celebró como si hubiera regresado una reina del inframundo. Pero la familia fue la primera en darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Había abierto los ojos. Sí. Pero no reconocía el cuarto ni el rostro de su hija, ni la voz que durante décadas había guiado su vida. Era como si hubiera regresado solo una parte de ella. La parte que respira. No la que siente. Los primeros días en el hospital fueron un espejo roto. Se despertaba confundida, mirando a su alrededor como una niña perdida. No podía articular oraciones. No podía sostener un vaso. Cuando intentaron que diera sus primeros pasos, sus piernas, las mismas que la habían sostenido en cientos de palenques, temblaron como si fueran de papel mojado. Había momentos peores. Instantes en los que intentaba hablar desesperada, moviendo los labios sin poder sacar un solo sonido. Como si la voz, esa voz que había sido su arma y su destino, estuviera atrapada detrás de una puerta que nadie podía abrir. Sus hijos dicen que lo más doloroso no fue que dejara de cantar. Lo más doloroso fue ver cómo intentaba cantar y no podía. La llevaron a Cuba, al Centro Internacional de Restauración Neurológica. 3 meses de terapias intensivas. Hubo progresos pequeños. Sostuvo una cuchara. Escribió su nombre torpemente. Dijo frases cortas. Pero la voz, la que México había amado, nunca volvió. Era como si el silencio le hubiera ganado una batalla interna que nadie más podía ver. Cuando regresó a México la trasladaron a un rancho en San Luis Potosí. Ahí comenzó la vida después de la vida. La vida donde Lucha Villa ya no era artista ni figura pública. Era simplemente Luz Helena. Una mujer mayor con un daño cerebral severo que necesitaba ayuda para todo. Sus hijas se turnaban para bañarla, vestirla, alimentarla. Afuera del rancho el mundo seguía recordándola como una reina. Adentro la realidad era otra. Hay días, cuentan sus hijas, en los que parece reconocer una canción. Sus ojos se humedecen cuando suena la media vuelta, como si algo en el fondo de su memoria todavía supiera quién fue. Pero ese brillo desaparece rápido, como si la niebla volviera a cubrirlo todo. Ser testigo de eso es un duelo sin funeral. Porque Lucha Villa sigue viva. Pero la mujer que fue murió en aquel quirófano. Y eso nos lleva de regreso al principio. 14 de agosto de 1997. Quirófano número 3. Un clic de puerta metálica. Un monitor en línea recta.
Lo que debía ser una liposucción de rutina. Ahora ya sabes que esa operación no fue una decisión de vanidad. Fue el desenlace de una historia que empezó décadas antes en una casa de adobe en Camargo, donde una niña sin padre aprendió que tendría que ganarse el derecho a existir cada día de su vida. Fue el precio de 5 matrimonios fallidos y de noches frente al espejo donde el maquillaje ya no alcanzaba. Fue la consecuencia de una industria que aplaudía a una mujer mientras le recordaba sutilmente que su valor tenía fecha de vencimiento. Fue el resultado de haber vivido en la sombra de capós que la envolvían en esmeralda sin pedirle nada a cambio, excepto una parte de sí misma que nunca recuperó. La estatua de bronce en Camargo la muestra con los brazos abiertos, lista para cantar. Un homenaje a la mujer invencible que México creyó eterna. Pero en el silencio del rancho en San Luis Potosí su hija dijo una frase que duele más que cualquier bisturí. Mi mamá sigue viva, pero la lucha que todos conocieron ya no está. Y eso nos obliga a mirar esta historia de otra manera. No como la caída de una diva. Como el precio que una mujer pagó por sostener un mundo entero sobre su voz durante 40 años, sin que nadie le preguntara jamás si necesitaba descansar. Queda una última pregunta, la misma que acompaña a toda artista que lo entrega todo. ¿Quién cuida a la estrella cuando la luz se apaga pero el cuerpo sigue aquí? Para Lucha Villa el show no pudo continuar. Pero su eco ese jamás aprendió a morir. Si esta historia te movió algo, ya sabes cómo asegurarte de que no sea la última que escuches.